Fragmento de capítulo 30. La Bahía del Silencio, de Eduardo Machea. El Expreso Internacional atraviesa la región montañosa, después sucesivas planicies de cultivo, luego otra vez la montaña. En el trayecto hay tantos túneles que la lectura de un libro se hace imposible y exasperante, un continuo y ruidoso entrar y salir de cuevas oscuras. En una de esas cavernas estuvo el tren detenido cerca de 20 minutos. Los vagones se llenaron de humo y olor a carbón. Casi todos nos ahogábamos y empezábamos a salir del tren y a caminar por el túnel en dirección a la pequeña luz blanca que se divisaba al fondo. El desperfecto se compuso y el tren arrancó al fin de nuevo. Todas las estaciones se parecían increíblemente. Grandes recintos sombríos con vidrios y complicado herraje en el techo, y puestos cuajados de periódicos y revistas, y hombres que ofrecían desde sus pequeños carros de mano provisiones de vino, refrescos, panecillos y platos de pasta asciutta fría. Cuando el tren llegaba a una de las estaciones abiertas por hondos extremos, se veía a algunas personas correr hacia los portezuelos y ventanillas en busca de los que esperaban. Se veían también soldados del ejército italiano con sus uniformes grises y el kepi alto y ancho en la parte superior y un ángulo de camisa negra asomando por debajo de la chaqueta. En los kioscos se veían desde lejos, abigarradas, las carátulas de los libros británicos de la colección Albatros y las portadas de las publicaciones ilustradas. Aquella mañana había mucha gente en las estaciones. De pronto aparecían jóvenes tirolesas con sus sombreros alpinos y sus fuertes rodillas al aire. Los pisos de los andenes estaban regados y se respiraba un aire fresco debajo de las anchas bóvedas resonantes. Yo había comprado al pasar por Chiasso el Corriere della Sera y había recorrido rápidamente los títulos. Se comentaba todavía un discurso de Mussolini al pueblo de Brindisi. El duce había dicho: el régimen no reclama de nosotros más que espíritu de iniciativa, obediencia a las leyes del Estado, fidelidad a la causa de la revolución y de la patria. Demasiadas mayúsculas para que el espíritu de iniciativa pueda respirar libremente. Yo había leído hacía poco las conversaciones del primer ministro con Ludwig, y el nivel de ellas me había parecido mediocre. Con todas esas teorizaciones dialécticas y un poco arbitrarias, ¿de qué valían aquellas palabras que me había repetido una amiga y a quien se las había dicho Mussolini y que yo hallaba hermosas y sencillas? ¿Por qué me pregunta usted si esas gentes son felices? No me pregunte usted, había dicho, no me lo pregunte. De noche, a medianoche, a la madrugada, me despierto sobresaltado pensando: este pueblo, en esta casa, en esta ciudad, en esta tierra, este pueblo, ¿será feliz? ¿Estará bien? ¿Sufrirá algo? Pensando en eso me recuerdo sobresaltado. Sí, era hermoso y sencillo. Seguí leyendo las noticias que traía el Corriere della Sera. Desastres en Argelia. Descubrimiento de un complot contra el jefe de la Guardia de Hierro en Rumania. Muertos en el océano. El vagón de segunda clase en que viajaba tenía 2 puertas en los extremos y casi todos los compartimientos estaban vacíos. Después de Chiasso comenzaron a llenarse. En Chiasso subieron al tren 2 hombres en cabeza, vistiendo camisas negras y pantalones militares y botas negras. Se sentaron frente a mí en el compartimiento y me saludaron con una inclinación seca. Uno de ellos frisaba en la treintena, el otro podría tener 45 años. Retiré la valija de mano que había colocado en el asiento de enfrente y la puse en la malla que corría por sobre el respaldo del mío. Los 2 hombres hablaban en un italiano rápido y difícil de captar. En la valija marrón de uno de ellos se veía una etiqueta con la inscripción Sottosegretario, PNF, y luego el nombre de la localidad. Detrás de ellos vino una mujer con la cabellera de un rubio casi blanco, alborotada, y un abrigo verde. Se asomó al compartimiento, miró a uno y otro lado y se fue. Al rato, cuando el tren se había puesto en marcha, volvió, acompañada del guardia,
trayendo un equipaje increíble con el que se llenaron todos los rincones vacíos del compartimiento. Uno de los hombres de camisa negra hizo un gesto de mal humor, sacó un paquete de cigarrillos, encendió uno y echó el humo con fuerza hacia el lado de la ventanilla. El humo blanco se alzó pesadamente hacia el techo. En la puerta del compartimiento, tomándose de uno de los pasadores del corredor para conservar el equilibrio en medio de las sacudidas del tren, apareció un individuo de aspecto bohemio ofreciendo retratarnos por una lira. Llevaba un lápiz grueso y una cartulina muy limpia, fija en un tablero de madera. No, caro, le dijo uno de los oficiales en camisa negra. El individuo se asomó al compartimiento de al lado. Antes de ser famoso, Panaitis Strati, humilde fotógrafo callejero, había recibido durante quién sabe cuántos años contestaciones parecidas en el Paseo de los Ingleses de Niza. Quizás este hombre, que acababa de irse, se acostaría todas las noches, a su vez, con pensamientos parecidos a los de Panaitis Strati. Agrio de resentimiento hacia las cabezas obsesionantes que se movían negativamente, pensando a la luz de una mala vela que ya es hora de comenzar a destruir y que más vale ahogarse en un pantano que andar ofreciendo retratos a los burgueses de panza próspera, y arrojando con furia la novela de Balzac Piel de Zapa o cualquier otra, con todas esas identidades imaginarias, mentiras. Quizá, como Panaitis Strati, alternaría, caminando por países de sol vivo, aquellas feroces ideas incendiarias con amores cándidos de fondo pueril y sentimental, y levantaría la jarra de cerveza fresca en cualquier posada a la salud de la muchacha de trenzas que reía estertóreamente a su lado y le hablaría, con gran derroche de palabras y gestos, de la vida que podría llevar en un lado u otro, con tal que ella se decidiera, y gritaría y cantaría desaforadamente, sin poder limpiar en aquel rincón de su conciencia la frasecita «No, caro, no, caro, no, caro, no, caro, no, caro». No, querido, claro que no, querido, claro que no. Uno de los oficiales entabló con el otro una conversación técnica sobre ciertos puntos de aviación. La mujer de abrigo verde dormitaba, apoyada en la ventanilla que daba a la galería. Comencé a leer The Fountain en inglés. En el libro había muchas citas: Platón, Coleridge, Milton, Shelley, John Donne. Pero aquellas citas no eran vanidosas y muertas. Hay hombres que infunden vida en viejas frases citadas, un extraño movimiento activo y presente y eterno. Abandoné el libro para contestar a los empleados de la aduana que tomaban nota de las declaraciones en pequeños cuadernos. Los empleados hicieron un saludo militar a los oficiales de camisa negra y despertaron a la vieja que dormitaba. Los oficiales de camisa negra se levantaron luego y salieron del compartimiento comentando risueñamente algo que tenía que ver con la llegada de Lucerna y las personas que allí les esperarían. A fin de acotar el viaje, yo había decidido almorzar en el último turno. Me levanté y fui al comedor. Encontré un solo lugar vacío, precisamente en la mesa donde estaban sentados los dos oficiales. Me miraron y me extendieron amablemente la lista. Les di las gracias. Antes de comer, habían comenzado una botella de Chianti. El mayor de los oficiales tenía un semblante enfermizo y demacrado. El otro era fuerte, sólido, risueño, locuaz. El primero hablaba frases cortas y precisas. El otro hablaba constantemente con voluble animación. Ambos se presentaron al cabo de unos instantes y yo les dije a mi vez quién era. Al más joven le debió resultar agradable que yo fuera escritor y no viajante de comercio o agente de seguros, y me hizo unas cuantas preguntas acerca de mis preferencias en relación a la literatura italiana. Nos pusimos prontamente de acuerdo en cuanto a 2 o 3 nombres, con ese deseo convencional de concordar que se tiene en este género de conversaciones. Me dijeron que iban a Lucerna, por unas pocas horas. Como ni ellos habían estado antes allí y yo conocía la ciudad suiza, nuestra conversación no pudo en ese sentido progresar mucho. A las 2:15 se detuvo el tren en Lugano. Con gran estrépito de hierros y vapor de agua, había un hervidero de gentes en la estación y una mujer de blanco corría de un lado a otro, tendiendo la cara hacia el tren.
con los labios entreabiertos y las pupilas una sonrisa de gozo y expectativa. Los pequeños automóviles portaequipajes metían un ruido infernal en la plataforma de la estación. Se oían gritos y conversaciones en voz alta. Nos llamó la atención a los oficiales y a mí la cantidad de gente que circulaba por los andenes. Uno de los oficiales afirmó que Lugano debía de sobrepasar ya los 30.000 habitantes, y el otro exclamó que ni en sueños, que no debía pasar ni de los 10.000, sino tener todavía menos. A decir verdad, no me interesaba mucho el número de los habitantes de Lugano. Las mesas del comedor comenzaron a desocuparse y muchos de los pasajeros que los llenaban descendieron allí. Se saludaban con otras personas en el andén, se volvían a los mozos de cordel y les daban órdenes precipitadamente antes de desaparecer por la gran puerta que comunicaba las plataformas en el hall central. 2 hombres que acababan de subir ocuparon en la mesa vecina a la nuestra. El mozo vino y colocó un mantel nuevo y repasó los cubiertos y dispuso las copas. Miré a los hombres, que eran seguramente suizos. Uno de ellos usaba una pequeña barba cortada al estilo de los grandes duques rusos, rubia y cuidada, mientras su compañero tenía ese aire de infantilidad perenne que se halla en algunas caras de hombres solitarios y doloridos. Este último clavó sus ojos en los oficiales de camisa negra y los retrajo luego tímidamente. Se sentaron uno frente al otro. El tren arrancó al cabo de 10 minutos, y vimos los brazos que quedaban atrás agitándose en un saludo y los cuerpos inclinados hacia adelante con un pañuelo en la mano. Al poco tiempo corrían de nuevo entre montañas, entraban y salían de túneles. Al hundirse en la galería negra, el ruido del tren se hacía sordo y resonante. Uno de los oficiales, al ver el encabezamiento del periódico que yo guardaba en el bolsillo, me preguntó si había leído el discurso de Mussolini en Brindisi. ¿No le parece a usted un bello momento de Italia?, me preguntó el oficial más joven. Sí, dije, el país está en pie. El oficial de la fisonomía enfermiza y demacrada seguía en silencio, mirándome con ojos fijos y serios. ¿Tiene usted inclinación por la teoría fascista del Estado?, me preguntó después, sin que se moviera un ápice de su rostro. No, le dije. ¿A qué idea se adhiere entonces?, me preguntó. Supóngase usted un hombre que acaba de salir del mar hacia la tierra buscando un punto en que acostarse y permanecer y descansar. Más que su inteligencia, su instinto está en juego. Lo que su conciencia busca es una fe. La fe no es una cosa de razón. El momento más grave de un hombre es el de esa plasticidad en marcha, que va hacia una forma, que tienta, que busca. La conciencia opera secretamente. Es necesario que su decisión se produzca sin empellones ni falsos entusiasmos. ¿A qué tanta espera? Se trata de un proceso eminentemente volitivo e inteligente que se decide con rapidez en el cerebro. No se decide con rapidez en una conciencia. Hay conciencias lúcidas por sí mismas. Hay conciencias que echan los frenos y obligan a esperar, que sujetan a la razón. Yo creo que un intelectual debe sentirse más cerca de una concepción espiritualista de la vida que de un espejismo materialista basado en intereses y máquinas. Un intelectual no es nada. Un intelectual es una palabra. No hablemos de intelectuales, hablemos de hombres. Precisamente. ¿Precisamente qué? Precisamente, el hombre no puede adelantar por sí solo, Caro. El hombre tiene que adelantar en masa, corporalmente, fundido con el todo social, lo cual también es una idea comunista, pero iniciado su adelanto en una esfera interior e individual, y no en el culto de organizaciones y elementos exteriores. Mussolini cree en el progreso moral de la humanidad. Yo no creo mucho en un progreso que se basa en el ajuste de un pueblo a una disciplina práctica. No confundamos los órdenes. Cuando un hombre crea o cree auténticamente, es decir, desde el fondo ardiente y religioso, su trato está empeñado con fuerzas de naturaleza sobrehumana, y entonces ningún poder humano puede importarlo o reducirlo. Una causa sí, una cruzada,
nunca un poder meramente organizador de la política. Me preocupaba la diferencia entre lo espiritual y lo temporal. El oficial joven habló entonces con fervor enfático del régimen, y yo lo escuché y asentí sin entusiasmo, un poco distraído. Los movimientos de los dos suizos de la mesa del lado habían comenzado a llamarnos la atención. Era curioso verlos cambiar entre sí atenciones y gestos tiernos de enamorados. El hombre de la barba rubia y traje castaño partía a veces un bocado y lo llevaba en su tenedor con amoroso deleite a la boca de su compañero. Este agradecía y masticaba y sonreía al otro con gusto. Comieron fruta, luego helados. El hombre de la barba rubia significó en voz baja al joven suizo de la cara infantil que el aire de la ventanilla podía hacerle daño. Protestó este que no, pero el otro quedó inquieto y preocupado por aquella ventanilla, y al fin se incorporó y la cerró con un gesto de reconvención por la ligereza del otro. A los oficiales italianos aquel intercambio tierno y delicioso les causaba risa. Sonreían mostrando sus dientes blancos, que resaltaban más por el efecto de la camisa negra. El más joven me guiñó el ojo suspicazmente. El hombre de la barba rubia hablaba con voz suave, que no percibíamos sino en su tono, aplicando pequeños golpes a la palma de la mano, al revés de su compañero, que tenía el brazo izquierdo indolentemente extendido a lo largo de la mesa. Usaba en la muñeca una finísima cadena de oro. La muñeca era pálida, sin vello. Lástima de gente, dijo el oficial del rostro enfermizo. El joven suizo recogió el brazo, se incorporó, extrajo una cartera del bolsillo y mostró al de barba rubia algunas fotografías, y este lanzó 2 o 3 exclamaciones de contento. Los dos se rieron arrimando las cabezas por sobre los platos de fruta. Lástima de gente, repetía el oficial. El otro de los fascistas me miró con sorna diciéndome, un problema resuelto. El mozo trajo una botella de whisky que había pedido el mayor de los oficiales. La botella estaba empezada y el oficial reclamó y dijo que abrieran una nueva. El mozo fue y volvió trayendo la nueva. El fascista más joven le sirvió y agregó un trozo de hielo y levantó su vaso y propuso, por el duce. Por el pueblo italiano, dije. Es la misma cosa, dijeron los dos. Bebimos. Los dos suizos nos miraban ahora con recelo. La cara del de barba rubia estaba seria y su boca tenía cierta acritud. Adoradores furtivos, comentó con la misma sorna el joven fascista. La camisa negra le quedaba bien. Realzaba de un modo muy fuerte la palidez viril de su rostro. Esas camisas fueron usadas por los primeros fascistas en señal de luto por las primeras víctimas de su empresa. Debía ser entonces, más que en ningún otro momento, bello, aquel símbolo cívico de un dolor y de una voluntad apareciendo bajo la ropa común. Y luego, era fácil imaginar cómo aquel duelo masculino, sobrio, determinado y lleno de coraje, debió ser algo aspirado por el pueblo al ver cómo lo llevaban, con tal serio orgullo, esos primeros pocos hombres. Sí, un luto masculino, un bello gesto de discreta solemnidad había sido al principio. Después, durante la guerra, dijo uno de los dos fascistas, el que mostraba un semblante desencajado y poco sano, vi pasar algo realmente extraordinario con una de estas naturalezas de Febo. Nuestro regimiento se hallaba en Bolzano, acuartelado en una casa donde había estado instalada hasta meses antes una usina de luz eléctrica. Era 1918 y estábamos cansados y descorazonados. Del frente llegaban noticias pésimas. Durante las comidas y prácticamente a toda hora manifestábamos individual y colectivamente lo poco que podíamos soportarnos ya unos a otros. Cuando llegaban mensajes de la avanzada de combate, la noticia que traían era seguramente amarga. Las comidas nocturnas, cuando ya nada nos infundía paciencia, ni aun el optimismo que el sol derrama sobre los hombres reunidos en un campo, creaban en torno a la mesa una atmósfera de bromas sangrientas, de vagos resentimientos y de furia. Éramos pilas de excitación, de rabia sorda. Solo una de las personas que se sentaba en torno a esa mesa donde comíamos en compañía de 30 hombres, escapaba a ese agrio tiroteo, a ese grito pelado.
no obstante ser tal vez, por propio carácter, el señalado para recibirlo. Era un muchacho delgado, de maneras finas y amaneradas, de apellido Fanelli. Tenía un aire indolente y aristocrático. Al principio, meses antes, cuando llegó de Roma, donde había desempeñado funciones de privilegio en el Ministerio de Guerra, fue el blanco de sarcasmos y tratos capaces de poner a prueba la paciencia de un Job. Pero él recibía estos ataques crueles con la misma distracción alejada y tranquila con que se movía en el mundo, distante. Andaba por la vieja usina, por el camino lleno de polvo blanco que bajaba de Bolzano, con el cigarrillo caído entre los labios, el paso lento, la mirada clara y abstraída. Su alejamiento era frío y aristocrático. Evidentemente, había en él tanto de femenino y poco viril que su alto cuerpo parecía a los 28 años el cuerpo de un frágil adolescente. Recibía las bromas sin pestañear, como no fuera para evitar el humo ascendente del cigarro, siempre nuevo, que arrojaba antes de fumarlo hasta la mitad, y jugaba con la caja de fósforos moviendo sus dedos cuidados de falanges largas. Solía ir hasta la catedral y los soldados que pasaban por allí lo veían contemplarla desde cierta distancia y luego entrar en ella. Su extraña dignidad acabó por darle, naturalmente, una jerarquía, y todos nos cansamos pronto de atacar aquella naturaleza refractaria. Más aún, gradualmente, se vio la curiosa función que aquel hombre cumplía en el regimiento. Como nuestros nervios estaban a bout de force, los preparativos para un ataque se desarrollaban en medio de una desmoralización grande, de una desazón indecible, de un deseo de acabar con todo aquello, deseo que se manifestaba bajo la forma de un miedo casi telúrico. Entonces, en esos momentos, cuando nos hallábamos todos alienados para ir hasta la primera línea, exasperados y a la vez aterrados, la presencia entre nosotros de Fanelli adquiría una calidad particular. Lo mirábamos y veíamos su extraordinaria calma no turbada, sus ojos claros volviéndose a uno y otro lado con lentitud, el cigarrillo humeando entre los labios. Latía detrás de esa actitud un desprecio tal por la muerte, un desapego tal por la vida, una serenidad tal que la acción contagiosa de ese ánimo nos ganaba, nos reducía. Sentíamos una suerte de gratitud hacia él, y cuando sonaba la hora cero y corríamos entre el grito y los ruidos de la blanca flagelación de un estallido y el silbido sordo de la granada, sabíamos que él estaba allí, sereno. Esta superioridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la guerra y sobre los hombres instalada en ese carácter que no era ciertamente lo que se llama viril, en aquella naturaleza que tenía no poco de femenino, me ha hecho pensar muchas veces en cómo nada tiene que ver un aparato exterior, ostentoso, de virilidad y valentía, con esa cosa infinitamente más preciosa, infinitamente más rara, infinitamente más secreta, que es el coraje del alma. El fascista joven sonrió. Le dije, sí, pero no propague usted la desvirilización del hombre. Prosit, brindó el fascista joven y bebió. Hacía rato que habíamos dejado atrás Balizones. De tiempo en tiempo veíamos bellas cuchillas nevadas, colinas sumidas en su abstracción glacial. Llamamos al mozo y pagamos, cada una nuestra adicción, y dejamos unas liras sobre la mesa. El mozo las vio y dijo, gracias. Pasamos al compartimiento. El joven suizo de la barba seguía deshaciéndose en atenciones hacia su frágil compañero. Los dos oficiales fascistas estaban de muy buen humor, eran simpáticos y francos. Uno de ellos se parecía a Luciano Bonaparte. Me aseguró que si llegaba yo algún día a Turín, me mostraría cosas muy poco conocidas de esa ciudad hermosa y que los turistas jamás ven. Lo pasamos muy divertido hasta las 5 de la tarde. Una hora después, los dos militares descendieron en Lucerna. Nos estrechamos las manos y el mayor de los dos dijo, addio, caro, fortuna per lei. Luego, ya en el andén, repitió, addio, caro. Tenía algo de franco, algo rico en su naturaleza que lo hacía parecerse a nosotros, los americanos del sur.
Vi a ambos caminar por el andén, con sus botas y sus camisas negras y sus valijas de mano, y luego desaparecer entre el gentío. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, llegué a Bruselas. La Bahía del Silencio. Eduardo Mallea.